Y vamos a poner una herramienta sobre la que vamos a jugar. Es como los celos. Como somos tan cartesianos y vivimos en el mundo de lo que debiera ser, tú hablas con pareja, ¿no? Dices, a ver, ¿vosotros sois celosos? Nadie es celoso. Todo el mundo es muy moderno. Muy moderno, no, celos, no, por favor. Yo una persona, estudio, tengo un máster, tengo una carrera, ¿yo cómo voy a ser celoso? Pero estamos en nada y está tu pareja hablando con un chico o una chica súper atractivo y no sé qué, y aquello tú ves allí una comunicación y tú dices, te empieza a doler la barriga. ¡Oh! Dices, no, pero yo no soy celosa, yo no puedo, yo no soy celoso, yo ¿cómo va a ser? Yo me dedico a la inteligencia emocional y todas estas cosas, yo no debo, yo no puedo. Perdona, pero te duele la barriga. ¿Por qué? Porque eres un mamífero. No eres un espíritu, tienes un cuerpo. Y tu cuerpo te está doliendo y te está dando una señal de que algo te molesta. Y lo tendrás que trabajar. Pero por negarlo, no va a seguir tu cuerpo dándote esa respuesta. Pero como somos tan cartesianos, eso no importa. Mi mente no puede ser celosa. Y luego tu cuerpo sí lo muestra. Y cuando alguien te pregunta, oye, ¿te pasa algo? No, no me pasa nada. Poner palabras a las emociones es muy complicado. Entonces vamos a utilizar hay muchos sistemas, pero este que se explica súper rápido. En el eje horizontal, igual algunos lo conocéis, ¿no? Me imagino, ¿no? Si habéis trabajado con el mood meter, el medidor de emociones. La parte de abajo está si las emociones son agradables o desagradables. Y en el eje vertical tenemos la intensidad. Aquí tenemos amarillo y verde, son emociones agradables. Y el rojo y azul, emociones desagradables. Si yo estoy relajado, tranquilo, estaría aquí, verde. Es decir, estoy agradable, pero como en el sofá, así, ¿no? En la playa, así tranquilito. Que va aumentando en intensidad, me meto aquí contento, alegre, y aquí ya súper alegre. Pero a veces estoy un poco desganado, aburrido, triste, melancólico, deprimido, y me meto aquí. Y aquí estaría, es decir, esto sería como tristeza, simplificado. Y el rojo sería molesto, enfadado, desbordado. Rojo, enfado. Esto se diseñó para niños de infantil, porque los niños de infantil los colores los manejan muy bien y en un rato saben, ¿cómo estás? Ah, estoy verde. Lo vas poniendo aquí con la fotito y los niños van situándose. Es muy fácil. Se puede hacer de otras maneras, pero se utilizan en empresas. Ahora mismo hay empresas así tecnológicas famosas lo están utilizando. Y hay una aplicación que se llama How We Feel, que está en inglés, pero que te lo va monitorizando, es gratuita. How We Feel. Y te va preguntando, y tú te sitúas y dices dónde estás, en el trabajo, en casa, y te da consejos, ¿no? Y luego saca una estadística. ¿Cómo has estado esta semana? Como los pasos, ¿no? Lo mismo. Vamos a ver si sabéis utilizarlo. Vamos a hacer una prueba. Yo me levanto, ¿cómo levantáis por la mañana? Yo me levanto en verde. Es decir, agradable pero no muy intenso. Luego me ducho, tomo algo, alguna droga legal, café, ¡bum! Y me vengo aquí. Para trabajar yo tengo que estar aquí. Tampoco aquí, ¿vale? Aquí. Pero hay gente que se levanta en amarillo. Hay gente que salta de la cama, abre la persiana, pone música, insoportable. Hombre, sobre todo para el que está durmiendo. Para el que está durmiendo. Hay gente que se levanta en azul. Se va arrastrando un poquito. Le falta energía, ¿no? Le falta, va como con las pilas desgastadas. Y hay gente que se levanta en rojo, que no se le puede hablar. Es como un tigre. Como le diga algo, hay que dejarlo sin y después de un rato vuelven a su ser. ¿Quién se levanta en verde? En amarillo. ¿Quién se levanta intenso? ¿Quién se levanta un poquito azul? ¿Vale? ¿Y qué hacéis para salir del azul? La ducha, café,
¿Deporte? Mañana no. Vale. Y en rojo, este es más difícil que la otra roja. ¿Sí? ¿Y qué hacéis? Vale. No hablas con nadie, ¿no? Saca el cartel. Peligro. ¿Y cuánto tarda? ¿30, 20, 30 minutos? ¿O más? Vale, vale. Pero es muy interesante saber cómo las personas con las que estamos, cómo son. Porque la gente que se levanta en amarillo quiere que todo el mundo sea amarillo. La gente que se levanta en azul no entiende a la gente en amarillo. O la gente en rojo. Pero tenemos que convivir. Y eso tiene que ver también con los biorritmos. Tiene que ver con los ritmos circadianos. Los que os levantáis en amarillo, en psicología se llaman alondras, que vais con la luz solar. Cuando sale el sol, te activas. Pero cuando el sol se va por la tarde, caéis. En cambio, los que os levantáis en rojo, sois más búhos, sois más nocturnos y necesitáis más horas de sueño. O los que levantáis en azul, necesitáis levantaros más tarde. Y eso es súper interesante porque es parte de nuestra biología. Y a veces hay que compatibilizarlo. O, por ejemplo, los adolescentes. Los adolescentes se levantan aquí todo el rato. Pero le ponemos la escuela, no está diseñada para ellos. La ponemos a una hora que no va con su biorritmo. Más allá de que no tengan una buena higiene del sueño. Que también, ¿vale? Que también. Que eso ya es la repera. Ya es biología más tecnología en el mal sentido los dos juntos. No. Pero los que os levantáis en amarillo, si tenéis que poner una reunión en el trabajo, ¿a qué hora la ponéis? Temprano. Pero en cambio, ¿cómo van los de rojo o los azules a esa reunión? Van muy regular. Pero en cambio, si ponemos la reunión por la tarde, ¿cómo van los de amarillo? Pues regular. Entonces se trata de buscar un horario para las cosas que sea el óptimo para diferentes personas. Pero eso implica conocer a las personas. ¿Y cómo influyen las emociones? ¿Influyen en algo en nuestro rendimiento? Sigal Barseit lo ha analizado en el ámbito empresarial, en el rendimiento laboral. ¿Y qué ha encontrado? Pues ha encontrado que la que más predomina es la ira. La gente pasa el 50% del tiempo en rojo en el trabajo. ¿Os parece mucho? Bueno, yo he ido a organizaciones donde te dicen, aquí es del 70%. Sí, nos hemos acostumbrado a estar al 70% de activación en rojo y funcionamos así. 20% solo alegría y en medio ¿qué hay? Desgana, aburrimiento, tristeza. Entonces, lo primero es analizar el clima emocional en una organización. Porque las emociones no son solo de las personas, son también de las organizaciones. No es lo mismo estar en una organización con un clima emocional determinado u otro. No. Porque muchas veces cuando hablamos de estos rasgos psicológicos, siempre se dice, esto es culpa de la persona porque le falta inteligencia emocional. No, a veces lo que le falta inteligencia emocional es a la organización. No podemos ser todo un enfoque individualista. Y con la gente cuando está entre verde y amarillo, ¿qué ocurre? Pues es más creativa y más productiva. En cambio, cuando estamos bajo estrés, cuando estamos bajo presión, el rendimiento de las personas cae un 30, un 40%. Y esto nos sirve para explicar a los padres y las madres por qué interaccionan las emociones y la inteligencia emocional con el rendimiento académico. Un metaanálisis ha mostrado que los chicos y chicas con más inteligencia emocional sacan mejores notas desde primaria, luego en el instituto, la universidad y estudios de posgrado. ¿Por qué? Porque no hay ningún aprendizaje que al final no sea emocional y social. Y yo le pongo el ejemplo, a ver, digo un padre o una madre, don Luis, doña María, ¿usted cuando tiene problemas en casa, usted rinde en el trabajo? ¿Tiene a su padre o a su madre con Alzheimer en casa? ¿O tiene a alguien enfermo? ¿O no ha dormido esa noche porque su hijo se ha levantado, porque tenía fiebre? ¿Se están divorciando?
Usted va al trabajo y dice, los problemas de casa van a una parte del cerebro y mi trabajo no. ¿Usted cómo va? Dice, vuelo rasante, a bajo mínimos. ¿Por qué? Dice, pues porque soy una persona, soy humano. Vale. ¿Y usted cree que si su hijo o su hija ve esos problemas en casa o le están haciendo bullying o ustedes se están divorciando, tiene una zona para las matemáticas, para la lengua y para el inglés y otra para los problemas? No, no puede concentrarse, no puede focalizar la atención. Y el aprendizaje está vinculado a la atención. Y si tú la atención la tienes en tus problemas, que es donde tienes que tenerlo, porque es lo más importante para ti, no aprendes. Y entonces lo entiendes, porque su hijo también es humano. Pero como somos tan cartesianos, nos cuesta verlo. Y cuando se lo explica, dice, pues es verdad, normal que afecte. Pero además es que la escuela es súper emocional. A ver, si tenéis hijos o hijas o sobrinos, cuando vienen a casa del colegio, ¿qué te dice? Hoy, mira, la señora María ha estado hoy brillante. Ha puesto unos problemas de matemáticas. Nunca habíamos visto una cosa así. Qué bien, qué ingeniosa. ¿Cómo lo hemos pasado? ¡Wow! ¿No hemos quedado todos? Hombre, igual, a ver, que igual tenéis un niño superdotado en matemáticas, yo lo he dicho alguna vez, pero lo normal es que te diga, me he peleado con mi best friend, no sé qué ha pasado, ahora no sé cuánto. Son todo al final temas de relaciones, son temas emocionales, no son académicos. Pero eso ocurre cuando tienen 3, 4, 5 años. Pero a ver, cuando tienen 14 años es wow, ya peor. Pero es que en la universidad es igual. En la universidad es exactamente igual, no es que sea distinto. Porque hay muchas emociones todo el rato. Y hay emociones que no son tan divertidas como esas. Por ejemplo, una emoción que es muy complicada en el ámbito académico es el aburrimiento. ¿Cuántas veces nos hemos tenido que enfrentar con el aburrimiento y estudiarnos algo que entraba en examen y que era... Y hemos tenido que sobreponernos emocionalmente, decir, venga, vamos allá. Y hay gente que lo hace, tiene más capacidad para hacerlo y otras menos. Es decir, al final es súper emocional. Y cuando hablas con gente de universidades top, por ejemplo, Mark Bracker, que está en Yale, dice, oye, no vamos a engañar, Pablo, para entrar en Harvard, en Princeton, en Yale, hay que tener un expediente, la repera. Claro que sí, todos los chicos y chicas que entran allí tienen un expediente increíble. Pero eso es para entrar. Para salir vivo de allí hay que tener inteligencia emocional. Dice, tenemos el servicio de atención psicológica colapsado, porque son chicos, chicas muy brillantes intelectualmente, pero sin competencias emocionales, y que se han ido de casa, porque normalmente en Estados Unidos se mueven de ciudad, comparten habitación con un compañero o compañera y se hunden, no saben, no tienen competencias sociales para sobrevivir en un ambiente muy competitivo. Entonces, para entrar hacen falta notas, pero para salir, competencias emocionales. Venga, intentar ponerle palabras a cómo os sentís en vuestro trabajo diario. ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien? Me queda solo 2 horas. ¿No? Venga, 3 palabras. Pensadlo. Las 3 palabras que te vienen rápidamente. ¿A qué es complicado ponerle palabras a lo que uno siente? Es muy complicado. Calculo para las 11:30, calculo más o menos. ¿A qué hora? ¿Hasta qué hora? Más o menos, ¿no? Vale, pasamos el micrófono a alguien. Venga, ¿quién abre fuego? Aquí hay micrófono. Yo he puesto frustración, ilusión y desesperanza. Tengo días. Es como que hay días que se me hacen muy oscuros y digo, hay poco que hacer. Y días que, por ejemplo, digo, qué guay, qué suerte tengo de esto y cuántas cosas se pueden hacer. Entonces voy un poco ahí. Muy bien, ¿quién más? Venga. Aquí, venga.
Bueno, yo empezaría por la esperanza, luego me frustro y luego vuelvo a ilusionarme. Es que además es así, es una montaña rusa. Sí, sí. Venga, ¿quién más? ¿Quién más se anima? Toma, toma. Ternura y amor que me dan mis niños, que soy profe, y frustración que me dan los jefes. Básicamente. Muy bien. Bueno, esta es difícil ponerle palabras, pero muchas son desagradables. A miles de educadores se le hizo esta misma pregunta y las tres más frecuentes fueron frustrados, que ha salido aquí también, abrumados y estresados. Y se les preguntó, ¿cómo te gustaría sentirte? Y no se parece. Felices, valorados y respaldados. Esto, claro, sostenido en el tiempo es destructivo y termina en lo que se llama síndrome de estar quemado, en burnout. Termina en ansiedad, depresión, despersonalización. Venga, otra preguntita. ¿Estáis en amor o en desamor con vuestro trabajo? A ver, vamos a empezar. Si habéis estado enamoradas. Venga, vamos a empezar con esa pregunta. ¿Quién entró enamorada a su trabajo? Que levante la mano. Muy bien, muy bien. ¿Quién entró? A ver, que hay gente, como algunas veces me dicen en los cursos, me dicen, a ver, yo me dejé querer, yo me dejé querer, y luego ya me gustó, pero... ¿Quién lleva más de 15 años trabajando? ¡Wow! Bien, bien, bien. Vale. Venga, ¿en qué grado de amor, desamor estáis? Venga, ¿quién está al 80 o más del 80%? ¡Wow! Es muy alto, ¿eh? Para llevar tanto tiempo. Muy bien, ¡wow! Este grupo no es representativo, ¿eh? Este es de la población. Este grupo no es representativo. Mira, si lo hiciéramos con un cuestionario, vamos a hacerlo rápido, a ver qué puntuáis, ¿vale? El 0 es nunca y el 6 es todos los días. En mi trabajo me siento lleno de energía. Estoy entusiasmado con mi trabajo y el tiempo vuela cuando estoy trabajando. Del 0 al 6. Y lo sumáis. Venga, sumadlo. Os tiene que salir una puntuación máxima de 18 y una de 0. Es el mínimo. Son como los 3 indicadores del amor, ¿vale? A un poquito más conductuales. El tiempo vuela es un buen indicador. Cuando te lo estás pasando bien, el tiempo vuela. Si no es... Venga, ¿lo tenéis ya sumado? Venga, sumadlo. ¿Ya? ¿Quién tiene 15 o más de 15? ¡Wow! No es representativo. Este grupo no es representativo. Es súper alta esa puntuación. Es súper alta. La gente normalmente está aquí, ¿eh? Entre el 2 y el 3. Vosotros estáis aquí. ¿Eh? Y algunos en el 6. Súper alto. Y hay todo un movimiento que, indicándolo con lo que hablamos, no solo de las personas, sino de las organizaciones. Y hay un cambio generacional. En la universidad, por ejemplo, por poner un ejemplo, también está pasando en los institutos, la edad media de los profesores del profesorado es muy alta. Y en 10 años va a haber un cambio generacional. Y la gente joven que está entrando, de profesora, de maestro, de maestras, tienen ideas distintas, y si tenéis hijos e hijas, tienen una idea del mundo laboral muy diferente de la nuestra. ¿Eso es bueno o malo? Es lo que es. Va a ser un cambio generacional. Y quieren un happy work. Cuando hablas con gente de recursos humanos en España, te dicen, a ver, yo que he participado en un foro de recursos humanos y he dicho de poner esta palabra, me dicen, mira Pablo, a ver, no te vayas arriba, no te vayas tan arriba. En España, poner la palabra felicidad y trabajo juntas, no, eso no va bien. Entonces se ha optado por saludable,
bienestar en las organizaciones, un poco más eufemístico, pero lo de happy work no. Pero la gente joven quiere un happy work, quiere un equilibrio entre su vida personal y profesional. Quieren tener una vida personal. Quieren salir de trabajar temprano, tener tiempo por la tarde, no salir a las 8, como muchos trabajos. Quieren tener amigos, hacer deporte, tener aficiones. Fíjate qué locos. Algunos quieren tener familia, quieren tener hijos. Claro, pero ven a sus madres y a sus abuelas y dicen, claro, es que tienen 3 trabajos. Tienen su trabajo, tienen los hijos, tienen la familia, los grupos de WhatsApp. Y dicen, yo no quiero eso. Pero luego la gente dice, ¿por qué ha bajado la natalidad en España? Porque la gente quiere tener una vida distinta. El otro día salió una entrevista a una de las número 1 en el MIR, el de médico y residente. Y la entrevistaron, creo que fue El País, la entrevistó. Y venía de una familia de médicos. Su abuelo había sido médico de familia y su padre también. Y le preguntaron, ¿seguro que vas a coger médico de familia? Dice, nunca en la vida. Dice, ¿por qué? Porque sé lo que es. Mis padres nunca han tenido vida. Nos íbamos de vacaciones y de pronto había una emergencia en el pueblo. A las 5 de la mañana, ¿quién iba? Dice, yo no quiero eso. Yo quiero tener un trabajo con un horario y cuando salga del trabajo se acabó. No hay teléfono ni nada. Quiero tener una vida personal. Esto es un cambio generacional. Y es valiente, la gente es valiente. Nosotros igual no lo hemos sido. Y hemos puesto por delante el trabajo sobre otras cosas. Pero las nuevas generaciones, y todo el que tenga hijos o hijas, lo ve, lo tienen claro. Que el dinero no es lo único importante en un trabajo. Que hay otros aspectos que son muy relevantes. Y en todo esto, un poco llegando a la conclusión, ¿cuál sería? Que tenemos que centrarnos en quién. Si queremos cambiar las cosas, tenemos que centrarnos en las personas. Parece fácil, pero no lo es. Si queremos cambiar una organización, hay que escuchar a las personas. Y lo importante es saber cómo se sienten esas personas y que las personas reflexionemos sobre cómo nos sentimos en nuestra organización o en nuestra vida. Esto nosotros lo aplicamos en muchos ámbitos. Tú puedes venir una pareja, puede venir una familia, puede ser una clase, puede ser una escuela. Y la gente reflexiona. Muy bien. ¿Qué cosas te ponen triste? ¿Qué cosas te enfadan en tu trabajo diario? ¿Qué lo provoca? Vale, ya sé, ya hemos hecho ese termómetro. Ya sé que pasamos mucho tiempo en rojo o en azul. ¿Qué lo provoca? ¿Y a dónde queremos ir? Para venir aquí hoy, yo le he preguntado a Google, porque estaba en el hotel y quería venir aquí, y nunca había venido aquí. ¿Qué es lo primero que me ha preguntado Google? Google Maps. Mi ubicación. Pues claro, si hubiera estado en Málaga, no mismo que estar aquí al lado, que estaba aquí al lado. Saber dónde estamos es súper importante. Es algo obvio, pero no lo sabemos muchas veces. Y si esta tarde le preguntáis a alguien cómo se siente, la gente no se reflexiona sobre eso. Si le explica el mood meter, es muy fácil. Dice, ¿te sientes agradable o desagradable? ¿Y con qué intensidad? Y ya te ubicas. Es como un Google Maps súper simple, porque si es agradable o desagradable lo contesta un niño. Y la intensidad también. Entonces ya, aunque no sepas la palabra, sabes si estás en azul o en verde, o en rojo, o en amarillo. Y ya con eso te sirve de orientación. Muy simple, pero suficiente. A veces no hace falta cosas muy complicadas. Entonces, trabajamos en el colegio a diferentes niveles, con vosotros, con una clase, pero no son preguntas fáciles. ¿Qué me ha ocurrido emocionalmente en el colegio en mi vida las últimas semanas? Montamos grupos y cada grupo, me imagino, no lo vamos a hacer, no da tiempo, montaríamos grupos, por ejemplo, de 7 o 8 personas y cada grupo tendría que diseñar una situación que te pone en azul, en tu trabajo.
Pero eso puede ser en una clase también con los alumnos. Tú imagínate, pero claro, esto tiene que ser un ejercicio ya de cierto nivel. No puedes empezar con este ejercicio, porque si no puede ser como un incendio. Porque cuando tú lo vas a hacer tienes que advertir que van a salir los problemas que hay en ese grupo o en una pareja. Tú imagínate que lo haces con una pareja o tú mismo. Puede ser individual. A ti, en una semana, ¿qué cosas te ponen en azul? ¿Qué cosas te ponen en rojo? ¿Cuáles te ponen en verde? Y si no las hay, ¿cuáles te ponen en amarillo? Y si no las hay que inventarlas. Tú imagínate que estás en una organización donde todo el rato estás en rojo y en azul. Tienes que generar momentos en verde y en amarillo. Entonces, montamos grupos y lo interpretan. Lo hacen como un role-playing, como un microteatro. Y en negativo, claro. Imagínate, ¿no? Una situación en rojo en negativo. Entonces le toca a este grupo y hace algo con los compañeros, o si son alumnos, lo hacen de la clase. Claro, si son con padres y madres también se puede hacer, lo hemos hecho, que hay que tener cuidado, porque claro, si mezcla padre y madre con sus hijos, eso hay que ver, tienes que hacer todo un trabajo previo. Es muy interesante, pero hay que tener el tempo adecuado, porque si lo haces en el tempo inadecuado puede ser contraproducente. Y ellos interpretan una situación, el resto hacemos de público y cuando han terminado nosotros interaccionamos y decimos, vamos a ver, ¿cómo se podría haber gestionado mejor esta situación en rojo para que no hubiera sido tan intensa? ¿Se podría haber gestionado de otra manera? Habrá situaciones que no, pero otras sí. Se podrá bajar la intensidad, aunque sean de enfado, pero no sea un enfado aquí arriba, sino que sea un enfado más bajo. Y habrá ciertas situaciones en una organización que no son modificables. Porque, a ver, si tú trabajas en reclamaciones en Iberia, en el mostrador, tú sabes que la cola que está aquí, nadie viene a traerte flores. Todo el mundo viene con un problemón terrible. Y tú tienes que estar entrenado para eso. Pero tu vida no puede ser solo eso. En tu organización, o si trabajas en urgencias en un hospital, tu organización tiene que generarte momentos en verde y en amarillo, porque si no lo que ocurre es que los niveles de rotación de esas personas son increíbles. Nadie aguanta en el puesto. Va cambiando. Y eso pasa con nuestra vida. Dices tú, ¿por qué hay parejas que se pelean mucho y no se separan? Y otras parejas se pelean mucho y se separan. ¿Por qué? Porque si analizamos esas parejas, hay momentos en esas parejas, en una de ellas, la que no se separan, que están en verde y en amarillo. Porque las emociones agradables compensan, barren las emociones desagradables. Es la única manera. Entonces tienes que compensarlas. Y en tu vida personal igual. Si tú como persona, toda tu semana es rojo y azul, vale, que hay rachas, hay rachas, pero eso no puede ser siempre así. Y hay personas que hay que enseñarles a disfrutar de la vida y meterles momentos en verde y en amarillo y metérselos en el Google Calendar. Y descubrir qué es lo que te gusta y te apasiona y te pone en verde y en amarillo. Y tú dices, lo que tú seas, lo que a ti te gusta. A alguno le gustará nadar, pintar, a otro le gustará lo que sea. Vale, muy bien, pues ya sabes que los jueves de 6 a 9, eso está en el Google Calendar. Porque como no lo metas en el Google Calendar, no existe. Lo rojo y lo azul, no hace falta que lo metáis. Eso ya viene solo, eso entra por la ventana, por la puerta. Pero eso se nota. En una familia, por ejemplo, extensa, ¿no? Yo tenía una tía que hacía reuniones, como cohesionaba a toda la familia. Y ya no está, y se nota. Y eso ocurre en muchos grupos. Hay personas que tienen esa capacidad de generar esos momentos en verde y en amarillo. Pero eso en una organización no se puede dejar al azar. Tiene que ser proactivo. Para que se generen los momentos en verde y en amarillo hay que ser proactivo. Ya sea en mi vida, en pareja, en familia o en un colegio. Y en un colegio, en un centro educativo, el centro directivo, los que llevan la gestión, tienen que hacer esa labor. Alguien tiene que hacer esa labor. Porque si no lo hace nadie, lo que va a surgir es el caos. A que cuando no ordenáis la casa, ¿qué ocurre? Tírate 3 días sin ordenar la casa. Tú no te levantas una mañana y dices, ¡uy, qué ordenado está todo! ¡Qué guay! ¿Quién habrá sido? ¿Unos duendes que hay en casa o algo, no? Eso no ocurrió cuando éramos pequeños, claro. Esos duendes eran nuestra madre y nuestro padre.
Pero el caos no hace falta planificarlo, pero los momentos agradables y el amarillo, sí. ¿Cómo vamos de tiempo? Esta actividad a la gente le encanta, ¿eh? Cuando hacen los grupos lleva mucho tiempo, esto lleva una mañana entera, porque cada grupo interpreta una situación, varias negativas, se trata también de hacer como un inventario. ¿Cuáles son las 10 situaciones típicas de mi centro educativo, de mi clase, de mi familia, que nos ponen en rojo? ¿Cuáles son las 10? Consensuado un poco y se interpretan, se vuelve a hacer. Lo interpretan de una manera, venga, vamos a interpretarla de otra manera a ver cómo podría haber sido. Y se discute y sale muy, muy, muy interesante. Y las de amarillo y verde muchas veces hay que discutirlas más, curiosamente, porque no salen tan fácil. Dices tú, ¿cuáles son los buenos momentos en mi colegio? ¿Cómo podríamos diseñar momentos para generar esa paz, esa tranquilidad? Es que tiene que haber momentos, en cualquier organización tiene que haber momentos donde tú te puedas aislar del estrés, que tú puedas decir, paz, una habitación de paz. Y si te das cuenta, en muchas organizaciones la gente se sale de la organización. Tú ves a la gente en los hospitales, los ves en el parking, por allí, fumando, tomándose algo, pero tienen que salir. Yo lo veo cuando vas a ciertas organizaciones y digo, esto está mal diseñado, aquí falla algo. La gente se tiene que salir, escaparse. Y es la palabra, la gente huye. Y no se puede huir, porque si huyes estarás toda tu vida corriendo. Y siempre harás las cosas por evitación, por miedo. Y eso no es una buena decisión. No puedes tomar todas tus decisiones por evitación, por huir. Y claro, dices, tú abrazas tus emociones, qué guay, claro, eso sí está muy chulo abrazarlas. Pero ¿quién quiere abrazar el miedo? ¿Quién quiere abrazar la tristeza o el enfado? La envidia, los celos. Pero es la única manera. Hasta que no admitas esas emociones, no puedes trabajar con ellas. Pero eso nos da miedo. Obviamente nos da miedo. Pero es la única manera. Y cuando las sientes, pues todas las emociones tienen un pico fisiológico. Y cuando llega aquí, hace así. Caen. Pero si tú las evitas, nunca sabes dónde va a llegar. Como los niños que no se atreven a tirarse por un tobogán. ¡Ay, que me da miedo, que me da miedo! Y cuando se tiran dicen, bueno, pues tampoco fue para tanto. ¿No? Es decir, el cuerpo humano está preparado para soportar esas emociones, pero tienes que lograr sentirlas. Vamos a terminar con una actividad. Bueno, hacemos preguntas más profundas, ¿no? ¿Qué color predomina en tu vida? Claro, tiene muchos enfoques, ¿vale? Es una herramienta muy simple, pero que te permite trabajar toda esta parte. Pues vamos a terminar con un poquito de contacto físico. Venga, nos vamos a levantar. Vamos a levantarnos. Veniros aquí al pasillo, a este. Poneros aquí en la pared. Venga, una gente aquí en la pared y otros aquí. Unos ahí y otros aquí. Dos líneas, sí, perfecto. Vale. Y este túnel se puede utilizar para muchas cosas. Cuando se hace con un grupito de gente que se conoce, ella me tiene que decir algo que le gusta de mí, que son cosas que no solemos hacer. Las personas decimos las cosas en momentos muy... A ver, tenemos, por ejemplo, me acordé ayer porque tenemos un compañero que lamentablemente tiene cáncer y le hemos hecho una hojita con una frasecita, un regalito y tal. Pero son cosas que hemos hecho por escrito, pero que yo no se las he dicho. Yo mismo que me dedico a esto digo, es que se llama Paco. Y es que yo a Paco no le he dicho lo que le he escrito aquí, que lo aprecio, que lo quiero. Claro, no hay que esperar que alguien se esté muriendo o que se jubile para decir esas cosas. No es parte de nuestra cultura expresar las cosas positivas. Las negativas sí, pero es que incluso a la gente que queremos, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros padres, nos cuesta, a nuestra hermana, decirle esas cosas porque están como implícitas. Entonces, cuando lo haces en una organización, la gente termina llorando.
Si se lo hacéis, la gente termina llorando, ¿eh? Aquí hoy no, porque va a ser más rápido y nos conocéis, ¿no? Pero va a ir pasando y te van diciendo cosas positivas. Y tú tienes que sonreír y dar las gracias. Venga, va a pasar todo el mundo, venga. Venga, ahora tú. Despacio. Venga, ahora tú. Sí. Sí. Despacio. Van corriendo. Porque no es parte de nuestra cultura. Mira que somos una cultura mediterránea, que tampoco somos finlandeses, pero nos cuesta trabajo decir esas cosas positivas. Pero hay que aprender a decir también las cosas negativas, por supuesto, pero tiene que haber una compensación en una organización. Y hay muchas técnicas para hacerlo. Se puede hacer de forma anónima, en un panel, se pueden hacer reuniones para que la gente diga que aprecia, pero también con nuestra familia. Dejarle a tu hijo o tu hija le dejas una notita allí que se lo encuentre en un libro o en la almohada. Son cosas muy bonitas, pero que nos cuesta trabajo. Porque, como decíamos antes, requiere que seas proactivo. Y uno tiene que ser también proactivo. Si tú quieres que cambien las cosas, dando un pequeño cambio. Lo guay es que en un centro educativo haya un equipo que se dedique a pensar estas cosas. Un grupo de profesores, de maestros que se dediquen a trabajar estos aspectos y que vayan proponiendo actividades. Venga, ¿qué vamos a hacer este trimestre para generar situaciones en amarillo y en verde? No tiene que ser súper alegre. Muchas veces simplemente la tranquilidad, que haya paz, que haya paz es suficiente. Estar en verde es súper como en nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces tú quieres? No quiero ni juerga ni nada, quiero paz, tranquilidad, ¿a que sí? Y dices, eso es suficiente, pero no es fácil conseguirlo. Vivimos una vida tan agitada, con tantas cosas, bueno, la vida moderna. Y entonces no tenemos esos momentos, ¿no? Y eso es súper necesario para todo. Y con esto terminamos. La idea de que las emociones son un superpoder, pero que hay que aprender a utilizarlo. ¿Que pueden ser destructivas las emociones? Sí, pero también son nuestra fuente de felicidad, de bienestar, no solo individual, sino también colectivo. Y la idea es que logremos aprender que las emociones, y esa es mi idea, ¿no?, tienen que ser el viento que impulse nuestra inteligencia. Muchas gracias. A mí me gustaría saber cómo proponemos el juego por ejemplo, bueno, una especie de juego para provocar emociones agradables y tal en la gente. ¿Cómo lo podríamos proponer a un grupo, por ejemplo, de primero de la ESO? ¿Qué juego o cómo lo podríamos aplicar, cómo lo podríamos hacer para, en un momento puntual, lo que usted ha propuesto? Está muy bien. ¿Este último dice? No. ¿Este último? Este de aquí, de las situaciones. Sí, pues nosotros es de un nivel ya intermedio, ¿vale? Esta actividad no puede ser inicial. Primero le enseñamos cómo funcionan las emociones básicas, le enseñamos el medidor emocional, el mood meter, le enseñamos, por ejemplo, eso son como lo hemos hecho con el Intemo, ¿vale? Que el Intemo era un programa para aplicarlo con adolescentes. Desde primero de la ESO hasta y lo estamos aplicando también en la universidad, vaya, que luego lo hemos alargado. Y va a todas esas fases y ya este sería un nivel más intermedio, cuando ellos ya tienen un poquito de cultura emocional y saben cuáles son las emociones, saben cómo funciona el medidor emocional. Ellos cuando llegan a clase se evalúan y dicen, ¿cómo llega esta mañana? Venga, María, ¿cómo llegas? ¿Cómo llegas, Luis? Ah, pues hoy vengo en azul. ¿Y por qué? Porque no he dormido, he discutido con mi madre, mi best friend no me ha saludado esta mañana, en fin, vengo triste. Pues ya se sitúa allí. Y entonces luego se van haciendo esas preguntas más adelante. ¿Sí? Bueno, porque eso evoluciona. Tú esta mañana, pues imagínate que has llegado aquí un poquito azul porque no has dormido bien y llegabas cansada. Pero igual ahora no estás aquí. No sé, ¿ahora en qué color estáis? ¿En qué color estáis ahora? Verde, unos verde, amarillo.
Las emociones van cambiando muy rápido. Entonces ellos que vean también que esas emociones son estados que van cambiando, que es como el tiempo va cambiando. Cuando ya tengan esa cultura, que requiere varias semanas, ya pasamos a un ejercicio más complejo. Entonces, por grupo, lo divides en grupos de 4 o 5 y tienen que pensar una situación que en su vida, depende de dónde lo apliques, imagínate, dices tú, con tus padres o en la clase. Claro, pero si es contigo en la clase, lo mejor es que lo haga otra persona. Porque, claro, tú eres no van a hablar con claridad de los problemas que tienen contigo. O si lo enfocas con sus compañeros. Entonces, ahí hay que buscar la distancia. En psicología, la distancia es muy importante. Por ejemplo, un padre y una madre es complicado que lo hagan con sus hijos. Es mucho más fácil que lo haga un tercero con ellos, porque tiene esa distancia y le va a permitir en un espacio de comunicación a los hijos que no lo tienen con los padres. Es curioso, bueno, eso lo sabéis vosotros, es que a vosotros vuestros alumnos cuentan cosas que nunca se las contarían a sus padres. Es una paradoja, pero es así. Y entonces, imaginemos que hemos encontrado ya la persona adecuada para hacerlo, ¿vale? Entonces, ahora montan los grupos y un grupo le asignas una emoción. Y decimos, venga, me imagino que sois vosotras. Pues yo, sin que los demás lo sepan, os asigno el rojo. Ahora, a este grupo le voy a asignar el azul. A aquel grupo el verde y a aquel grupo el amarillo. Y a otro grupo le asigno un rojo. Y a otro grupo, voy dividiendo. Y ahora os separo para que no escuchen lo que estoy haciendo y vosotros ahora preparáis una situación de un par de minutitos en rojo y ellos en azul y el otro en verde. Lo preparáis con diálogo, como un teatrito. Y ahora, al azar, digo, venga, grupo sale este grupo y lo interpreta. Ahora, los compañeros tienen que adivinar, que es muy fácil, qué emoción era y ahora, ¿cómo se podría haber gestionado de otra manera? Desde su punto de vista. Y eso es muy interesante. Nosotros no somos Mary Poppins. Pero mucha gente cree que somos Mary Poppins. Y quieres que tú vengas con una varita y hagas clink, clink y soluciones el problema. No. Cuando el enfoque es quien sabe mejor cuál es su problema, es las personas que tienen el problema. Yo no puedo pretender ir a un servicio de urgencias en un hospital y saber mejor que ellos cómo funciona eso. Es absurdo. Yo no puedo pensar en ir a un colegio y yo saber mejor que ellos, que llevan años allí, cómo funciona la dinámica interna. Yo puedo ser una herramienta para ayudarles y para darle perspectiva y darle herramientas. Pero la solución tiene que salir de ellos, porque son ellos los que se van a quedar ahí. Tú luego te vas, si vienes desde fuera. ¿Se entiende la idea, no? Entonces, si son con chicos, los propios chicos tienen que intentar ellos dar la solución. Y si no la dan, ¿tú cómo lo haces? ¿Le das la solución? No, error. Hay que hacerlo con preguntas. Tú tienes que hacer preguntas, pero no dar soluciones. Que es lo que hacemos en el sistema educativo siempre. Dar la respuesta. Hacemos una pregunta y a la pregunta hay una respuesta. Así nos han enseñado de pequeño. 3 por 8, vale. Pero en la vida muy pocas cosas son 3 por 8. Los problemas tienen muchas soluciones. O al menos varias. Y tienen que salir del grupo de personas porque en ciertos contextos funcionan unas cosas y en otras no funcionan. En otros nos pasa. Hacemos cosas en un cole y funcionan. Lo hacemos en otra y no funcionan. ¿Por qué? Porque son contextos diferentes, niveles socioeducativos diferentes. No da igual. Nosotros, las investigaciones que hacemos, el nivel educativo de los padres es que determina tanto cómo se va a implicar el chico, la chica. Eso es un problema. En nuestro país ahora mismo explica más que el colegio. Los colegios explican una parte del éxito tanto académico como socioemocional. Pero una gran parte depende de los padres y las madres, del nivel educativo. Y claro, hay mucha diferencia de nivel educativo en una ciudad, en los colegios públicos y en los privados, en los concertados también, ¿no? Pero sobre todo en los públicos hay muchas diferencias. Y eso es otro reto, que lo hablaremos luego, cómo
modificar, cambiar, mejorar a chicos y chicas sin contar con sus padres y madres. Un poco ingenuo. Hombre, nosotros hacemos lo que podemos, pero la investigación muestra que cuando logras implicar a padres y madres es que es un cambio. Total, pasa que eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Es fácil en infantil. Sí, ¿por qué? Porque los padres están que se desviven en esa edad. Pero cuando los padres tienen hijos o hijas de 14 años, ya lo han dejado como los flamencos, ya que vuelen solos. Entonces, lo hacemos así y eso da mucho juego. Pero hay que tener cuidado porque ahí también se generan, porque vale, van a salir conflictos, depende de cómo lo enfoques. Si son conflictos entre ellos, conflictos con sus padres, tú puedes hacer una mezcla. Venga, hoy vamos a hablar sobre cómo son las situaciones familiares que más te ponen en rojo. Y uno de ellos hace de madre, otro hace de padre, de hermano, de tal. Es muy divertido. Cuando ellos cogen esa perspectiva, pues ven sus problemas, le quitan, convierten la tragedia en tragicomedia. Que es un truco también. Hay que intentar convertir las tragedias de nuestra vida en tragicomedia. Sí, es como una obra de teatro. Es que hoy no ha dado tiempo, pero si no lo haríamos aquí. Entonces vosotros haríais una situación típica que te genera muchos problemas en el cole y la haríais aquí. Y tú harías de madre, y cuando lo hacemos es muy divertido. Muy divertido. Sobre todo cuando vosotros hacéis de madre o de padre, hacéis una caricatura buenísima. Mi hija tiene que entrar en medicina, ¿vale? Y el nivel de este colegio, no sé, el otro día en una simulación, y el nivel de este colegio, no, es que así no va a entrar en medicina, porque no tiene la culpa de que usted y tal. Porque mi hija, usted no sé si se habrá dado cuenta, o el orientador si se habrá dado cuenta, es superdotada, ¿eh? Y tú, no, de altas capacidades. No, la mía es superdotada, ¿eh? No. Y claro, que está perdiendo el tiempo. Y tal. Bueno, cada madre, cada padre viene con su, como nos pasa a todos, ¿no? Con nuestra perspectiva. Y entonces cuando metes a padre y madre, que también hacemos, es muy divertido. Y alguna vez hemos mezclado padres y madres con el profesorado. Y teníamos nuestros reparos, pero funcionó bien. Funcionó bien. Porque, a ver, detrás de cualquier maestro y maestra también hay una madre y un padre. En muchos casos. En muchos casos. No es que sean dos mundos inconexos. Y ese está muy guay. Y a los chicos les gusta mucho. Pero no se puede empezar con eso, ¿vale? Tiene que ser después de varias semanas trabajando un poquito todo esto, el vocabulario y trabajando esta parte. Y tiene que ser lúdico. Esto lo que no puede ser es PowerPoint. Tiene que ser vivencial. Y cuando se expliquen las emociones, también con dinámicas. Y que sean físicas. Entonces, lo que hacemos, generamos un círculo, por ejemplo, y lo ponemos en círculo. Y le generamos una situación tensa. Y algo que le dé vergüenza contar. No sé, así, ¿no? Pues así, algo, hay que buscar algo provocativo, que los ponga tenso. Entonces, se ponen en círculo, con la mano cogida, cerrando los ojos, y tú te pones por detrás, y le vas tocando el hombro. Y le dices, al que termine de tocarle el hombro, cuando al último le diga a ti, ¡pum!, te ha tocado, tienes que contarnos eso, que te va a dar mucha vergüenza contarlo. Entonces tú vas así, hasta que le toca a uno y dices, ¡pum!, te ha tocado, claro. Y ahora, esa persona, ese chico o esa chica tiene que contarlo. Bueno, yo lo hago con adultos y pasa exactamente igual. Y no dejas que lo cuente. Pero ahora analizas a nivel fisiológico cómo se ha sentido. Porque como somos tan cartesianos, la gente no se para a pensar, cuando yo estoy nervioso o estoy tenso, ¿dónde se me nota? ¿Dónde me lo noto yo? ¿Dónde lo notáis vosotras? Por ejemplo, hay personas que lo notan aquí, otras en la boca del estómago, otras se pone tensa aquí. ¿Dónde te pones tú tensa? ¿Dónde lo notas? Aquí, ¿no? Vale. Y entonces vamos analizándolo. Entonces, como tiene las manos agarradas, también preguntamos, ¿has sentido frío o calor? ¿Cómo estaba la persona que estaba al lado? Y la gente normalmente, ¿a ti te aumenta la temperatura o te baja o te sube? La temperatura, ¿te sube o te baja? Te pone, ¿no? Y te pone roja.
la mayor parte de la gente le aumenta la temperatura, pero hay un 10% que le baja. Las manos y los pies se les queda frío. ¿A quién se le queda aquí las manos frías o los pies? ¿Vale? Se produce una vasoconstricción, pero es un porcentaje pequeño, es un 10%. A la mayor parte de la gente le aumenta la temperatura. ¿Y dónde notáis la presión? Aquí, ¿quién lo nota aquí? Cuando hay tensión. Ahí, en la barriga, en la boca del estómago, en la mandíbula. ¿Quién tiene aparatito para dormir? Bueno, los dentistas alucinan con eso, ¿eh? El porcentaje de la población que necesita, y es por estrés. Es por estrés, ¿eh? Claro, es por estrés. No es un tema de la tensión. Entonces, pero analizar todo eso. Y luego a nivel conductual, muy bien, esa es la parte fisiológica. Y luego la parte conductual. ¿Dónde se te nota a ti cuando estás nervioso? ¿Dónde se da la gente cuenta que tú estás nervioso? ¿Cuáles son tus tics? Y eso a los chicos le viene, pues no sé, empiezan a tocarse la cabeza, otros, no sé, las uñas, te muerdes, cada uno lo que sea, ¿no? Lo que haga. Hay gente que empieza, está todo el rato así, tocando cosas. Es bastante meterse el boli en la boca, en las uñas, cada uno. Entonces, reflexionar sobre eso. Y luego la última parte, que es la parte que la gente lo confunde. Los sentimientos es la evaluación que tú haces de todo lo que le ha ocurrido a tu cuerpo y cómo tú lo interpretas. Tu cerebro interpreta, tú te preguntas a ti mismo, ¿cómo me siento? Y dices, no lo sé. Como habéis visto antes, poner 3 palabras de cómo te sientes en el colegio normalmente. Es difícil ponerle palabras a las emociones. Es muy difícil. No puede esperar uno que un adolescente lo sepa. Pero esos son los sentimientos. ¿Cómo estabas? ¿Nerviosa? ¿Estaba con vergüenza? Ya, eso es el sentimiento, que puede estar equivocado. Yo puedo creer que me siento de una manera y en cambio un observador, un amigo o una amiga que me conozca, me sabe por mi comunicación no verbal mejor que yo cómo me siento. Porque son mucha gente que dice, ¿quién va a saber mejor que yo cómo yo me siento? Pues yo. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una distorsión. Como el ejemplo, alguien que llega enfadado pero aún no se da cuenta que está enfadado. Eso nos pasa. Llega alguien al trabajo y llega enfadado y no estoy enfadado. Y luego esa persona reflexiona y cuando han pasado varias horas dice, claro que venía enfadado y ha sido por esto. Y va y se disculpa. Ay, lo siento, es verdad, tenías razón, estaba enfadado. En el mejor de los mundos. Hay gente que nunca te lo dice, claro. Porque no tiene esa capacidad de, primero, reflexiva y segundo, de disculparse, ¿no? Porque tampoco tenemos una cultura ni dar las gracias ni de la disculpa. Tenemos cosas muy positivas, pero esa nos cuesta. Entonces, hacerlo siempre tiene que ser todo muy práctico. No puede ser, pero con adultos igual, ¿eh? Con los adultos lo hacemos todo con dinámicas. Tú no puedes citar a la gente, a padres y madres, a las 6 de la tarde que llevan todo el día trabajando y a que aquello sea un tostón. Tiene que ser con dinámicas, todo práctico.